Oramos. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos muchísimas gracias, Señor, por tu amor, por Gracias, tu Padre. misericordia y por tantas bondades, Señor. Amén. Gracias, Padre, porque sin ninguna duda tú vives en medio de nosotros. Los Amén. pensamientos que hay en ti solo son de bondad y de bien acerca de nosotros. Te damos tantas gracias por la oportunidad que nos sigues dando de salvar nuestras vidas, de salvar nuestras almas. Y te damos gracias por tu amor infinito. En esta hora, Señor, quiero que por favor traigas palabra a tu pueblo por medio de ti. Que lo que escuchemos por medio de tu Santo Espíritu pueda ser revelado en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, Ocra, con Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. 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 Y he querido centrar el tema de hoy en esta maravillosa esperanza que tenía Pablo. Recuerden que en esos días Pablo se encontraba preso, ya a punto de morir, ya él había sido sentenciado a muerte. Sin embargo, él le enviaba estas cartas. Muchas de las cosas que escribió allí eran recomendaciones para Timoteo, pero no solo para Timoteo, sino para que Timoteo se encargara de llevar esas palabras a aquellos otros cristianos que las necesitaran en el mundo. Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, el que conoce la palabra tutoriales, como cuando uno quiere aprender a hacer algo y va a YouTube y ve un video de cómo se hace. Alguien sube un video de cómo se hace, eso se llama un tutorial. Yo digo que lo que Pablo hizo se asemeja mucho a eso, porque Jesús vino, predicó y él enseñó con obras cómo nosotros debemos manejarnos como cristianos. Sin embargo, la experiencia que tuvo Pablo fue, yo diría que diferente. La experiencia que tuvo Pablo fue una experiencia de un perseguidor de cristianos, un asesino de cristianos, una persona que en el momento que escuchó la palabra de Jesús por primera vez cayó en tierra. Y cuando ese hombre se levantó de ahí, se levantó totalmente transformado. Luego de ahí, lo que se conoce sobre la vida de Pablo son cosas maravillosas, son hazañas en el nombre de Dios maravilloso. Y la vida de Pablo es prácticamente un tutorial, como yo acababa de decir, una forma de que nosotros veamos cómo se hace. O sea, cómo el cristiano, a pesar de ser pecador, porque a diferencia de Jesús, el Señor nunca pecó, pero Pablo, al igual que nosotros, era un pecador también, que fue aprendiendo poco a poco y fue avanzando poco a poco en el camino de la fe. Mira cómo dice él aquí: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando él dice la buena batalla, recuerden que la Biblia dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y las huestes malignas de este mundo. Entonces, cuando Pablo dice allí que él ha peleado la buena batalla, no se refiere a las persecuciones que le hicieron, no se refiere a que quizá le estaba a punto de morir allí en esa cárcel cuando le escribía a Timoteo. Se refiere a la buena batalla, se refiere a los deseos de la carne, a los deseos pecaminosos que por naturaleza nosotros los seres humanos tenemos. Entonces Pablo ahí dice que él había peleado la buena batalla, la batalla más difícil que tenemos nosotros los seres humanos, que es la que nos envió Cristo Jesús a hacer, a negarnos a nosotros mismos. Como él dijo, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Y Tome ven su por cruz y Señor. sígame. Y nosotros negarnos a nosotros mismos. Es como, por ejemplo, fíjate que por ejemplo, ahora mismo vaya a casa de nosotros un policía, una autoridad y diga, aquí no se puede ser cristiano porque ya hay una nueva ley y quizás la primera reacción de nosotros creyentes va a ser decirle que no y vamos a pelear y estamos dispuestos a pelear porque no, porque nosotros tenemos derecho a libertad y a creer lo que queramos creer y a defender nuestra fe. Pero una cosa es nosotros pelear en contra de una persona que quizás quiera prohibirnos creer en Dios y buscar de nuestra fe. Esa es una batalla diferente a la batalla interna del corazón. Esa batalla, según dice Pablo, es aún más difícil porque pelear con las manos puede cualquiera quizás. Hay muchos que son tardos, que son rápidos para la ira y con cualquiera podrían pelear por cualquier cosa. Pero cuando Pablo se refiere a pelear la buena batalla, en este particular caso, se refiere a la batalla del corazón humano contra el pecado. A esa batalla se refería Pablo, a lo difícil que es abstenerse a las tentaciones, lo difícil que es vivir en un mundo lleno de pecado y mantenerse en santidad. Fíjense cómo él dice, he acabado la carrera, pero no fue una carrera de santidad. ¿O creen ustedes que Pablo tuvo una carrera 100% de santidad? No, estamos hablando de una persona que fue perseguidor de cristianos. Entonces él había peleado la buena batalla. Dice ahí, he acabado la carrera, porque es una carrera donde tú te caes, te levantas, vuelves, te caes, te levantas. Recuerden que cuando caemos porque voluntariamente decidimos pecar, pero cuando nos levantamos porque con un corazón arrepentido hemos decidido arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces ahí él dice, he acabado la carrera. Que eso, imagínense, cuando Pablo estaba allí en esa cárcel, en ese momento donde él escribió a Timoteo, Pablo ya era un hombre viejo. Pablo empezó la carrera siendo joven, siendo un perseguidor de cristianos hasta el momento que Jesús le llamó. Sin embargo, cuando él estaba preso allí en aquel momento, ya el Pablo era un hombre viejo que había sido apresado a causa de la predicación del evangelio y ya había sido condenado a muerte. Pero ya él era anciano y el que él hubiese acabado la carrera, como él dice ahí, no se refiere a que él se mantuvo buscando de Dios y se hizo viejo en ese camino. No, se refiere a que él mientras estuvo vivo, se mantuvo en el camino, se mantuvo peleando la buena batalla, se mantuvo peleando esa carrera. Y luego dice, terminando el 7, he guardado la fe. ¿Cuál fe? La fe de Jesús, la fe de Cristo Jesús. Las enseñanzas que su maestro Jesús le había enseñado, esa es la batalla que él había peleado, esa es la carrera que él había acabado. Se refería a Pablo allí cuando decía, he guardado la fe. A causa de esa fe, Pablo estaba siendo perseguido en ese momento. A causa de esa fe, Pablo había sido apresado. Y a causa de esa fe, Pablo ya estaba sentenciado a muerte. Más adelante ahí yo estaba leyendo toda la epístola. Y más adelante Pablo le dice a Timoteo que se apresure a venir. Le decía que se apresure a venir porque Timoteo venía a verlo a él a la cárcel. Le decía, apresúrate a venir antes de que venga el invierno, porque sucede que para Timoteo llegar a donde estaba Pablo, había que cruzar habría que cruzar el mar en barco y todo eso para él llegar lo más pronto posible. Y en ese lugar, en esa área, no recuerdo cómo se llamaba la ciudad, el mar era frío, el mar se frizaba, por lo que los barcos no podían pasar. Pablo decía que se apurara a llegar a visitarlo a la cárcel, porque si se llegaba el invierno primero, él iba a tener que esperar hasta el verano, que se desfrizaran las aguas para él poder venir a ver a Pablo, y ya Pablo iba a estar muerto. Entonces Pablo quería que Timoteo llegara antes del invierno para él poder entregarle
estas amonestaciones para él poder hablar y dejar este tutorial, como le llamo yo, a las epístolas de Pablo. Son prácticamente una guía, un ejemplo vivido de cómo nosotros tenemos que llevar la vida cristiana. Y vamos a empezar leyendo el capítulo 4. Vamos a irnos al principio del capítulo 4, en el verso 1, donde dice: te encarezco delante de Dios. Estoy leyendo el verso 1 del capítulo 4. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Ya Pablo está hablando allí de lo que más adelante enseña, nos muestra Juan en el Apocalipsis, que Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Entonces el verso 2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense bien, él está mandando a que instes a tiempo y afuera de tiempo. Que sin perder tiempo, nosotros nos mantengamos constantemente instando. Cuando la palabra en español conocemos que instar es recomendar, es decirle a alguien que haga algo, o podríamos llamarlo en este caso predicar el evangelio. Ahí está mandando Pablo a que a tiempo y afuera de tiempo prediquemos el evangelio. Afuera, afuera, a tiempo y fuera de tiempo, es como decirle donde quiera que esté y a la hora que sea. Amén. Palabra, que no importa la hora ni el lugar. Predicando la palabra de Dios donde quiera que nos encontremos, donde quiera que estemos, a cualquier persona. ¿Cómo decía Flor? Más y mucho más todavía aquellos que por alguna razón no les llega el mensaje, como cuál momento, como aquellos que están en los hospitales, en la calle, o sea, en todo momento, en todo lugar y a toda hora.